Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, seguimos avanzando en nuestro taller, nuestra clase, nuestra sesión de apreciación literaria, en donde de muchas maneras profundizamos un poco más alrededor de las formas que pueden tener los relatos o que tiene el fenómeno de la literatura más allá del contenido. Todos entendemos y sabemos que pues hay un tema que se trabaja, ¿no? La muerte, el odio, el amor, la tolerancia, la injusticia, y que esos temas son los que se desdoblan, digamos, en una obra literaria. Pero hay muchas maneras de exponer cada uno de los temas que el escritor o la escritora elige, que no se reducen a una simple fórmula universal. De esta manera, estamos trabajando este librito, Sur, G. Jaramillo Rojas, yo soy el autor, y ya vamos en el tercer relato de un libro que está compuesto más o menos por 11, 12 relatos, si no estoy mal. Hemos ya pasado, digamos, como por la explicación de por qué en los dos primeros relatos, en donde hay un personaje que utiliza la primera persona narrativa para acercarse, digamos, a la realidad que le toca, ¿no? El primer relato, pues, sucede en la ciudad de Bogotá y es como toda la justificación que se da a propósito de su huida de la ciudad. El segundo relato aparece el personaje en una ciudad que es completamente desconocida, aterriza en esa ciudad que se llama Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, y hay una serie de cosas que le permiten relacionarse como con personajes que encuentran un hostel y todo lo extraño y todo lo particular que le resultan estas nuevas relaciones. Y es en este tercer relato, que se llama Otra vestimenta para sus cuerpos, ese narrador en primera persona, digamos, ese personaje ficticio, ahora pasa a otra ciudad y que se llama Buenos Aires, ¿no? Que es la capital de la República Argentina. Otra vestimenta para sus cuerpos es un relato que comienza con una pequeña cita de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro es uno de los tantos heterónimos del gran poeta y escritor portugués Fernando Pessoa, quien fuera el autor de aquel libro maravilloso y genial, completamente recomendado, que se llama El libro del desasosiego, que es una muestra de cómo una vida puede hacerse poesía directamente. ¿No? No como una vida se consagra a la poesía, sino como una vida es poesía en sí misma, ¿no? Atendiendo también de alguna manera a esas cosas que son cotidianas, a esas cosas que por estar ahí todo el tiempo nos pasan desapercibidas, ¿no? La cita es muy diciente y nos va a servir como una pequeña introducción lírica alrededor de lo que vamos a comenzar a leer en el cuento, ¿no? El cuento se llama Otra vestimenta para sus cuerpos y la cita es: hay suficiente metafísica en no pensar nada. Acá me parece que es algo muy contundente porque digamos que el racionalismo moderno al cual todos estamos abocados hoy por hoy en nuestros estudios, nuestros trabajos, en nuestras relaciones familiares o íntimas, nos están influenciando para que estemos pensando en pro de lo que se viene posteriormente, ¿no? En pro de lo que va a suceder mañana. Nos mantienen pensando en el futuro. Y en este cuento, de alguna manera, de lo que se trata es de poder darle prioridad, digamos, al presente, ¿no? Y el presente muchas veces es la nada, porque no podemos mancillarlo, porque el futuro de muchas maneras podemos proyectarlo y si lo proyectamos, digamos, estamos construyendo algo, ¿no? Estamos pensando en algo que es intangible, pero que en algún momento puede llegar a ser tangible. El pasado ya fue, el pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, ¿está? Pero también tenemos las imágenes que son absolutamente concretas de lo que pasó y eso ya no lo podemos, digamos, que cambiar. Pero el presente es esa masa informe, esa masa abstracta que es continua y que no nos permite de muchas maneras como detenerla para poder apreciar las cosas, ¿no? Vamos viviendo en la medida en que va pasando el tiempo. Y en la medida en la que va pasando el tiempo, pues vamos pensando muchas cosas que tienen que ver con básicamente nada.
el cuento está dedicado básicamente a eso, ¿no? Hay un narrador en primera persona que es el mismo que salió de Bogotá, aterrizó en Montevideo y ahora cruza el Río de la Plata y llega a Buenos Aires y comienza a darse cuenta que no hay muchas cosas que brillen debajo del sol como él las conocía, que está en una ciudad que le es desconocida y que de alguna manera tiene que empezar a proyectar como su vida alrededor de esa sombra que es la que está generando en otro lugar del mundo, ¿no? En esta medida, entonces, voy a leer el primer párrafo del cuento que justifica de alguna manera la cita de Alberto Caeiro y que también nos sirve como un abrebocas para todo lo que se va a venir después. Participo de mi escritura, participo trivialmente de mi mente delirante, extática, que nada piensa, víctima de todas las confesiones posibles, mente empolvada. Empuño mi lápiz de madera masónica y trazo performance que no dicen nada. Tengo un personaje que vive envuelto por un ambiente de aire sucio y tirante, como el que se puede advertir en el populoso sector de Once en Capital Federal. Es un tipo desinformado, y sin acceso a nada más que a sí mismo, con la nostalgia propia no del pasado, sino de lo que aún no ha llegado. Entonces es sumamente importante que cuando estamos escribiendo un relato en el menor tiempo posible, porque tenemos, digamos que tenemos un género que es el del cuento, el del relato, en el menor tiempo posible darle al lector todas las herramientas necesarias para que se contextualice. ¿Esto qué implica? La construcción de un personaje, la construcción de una voz narrativa y la proyección de ese personaje. En esta medida acá lo encontramos también, está situado geográficamente, es decir, alguien puede decir la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina. Y un personaje que desde ya está diciendo que empuña su lápiz de madera masónica para comenzar a proyectar naderías, para comenzar a trabajar alrededor de la nada entendida como ese presente. Con todas estas cosas también metafísicas, digamos, también es como una invitación para que podamos reflexionar la literatura como un hecho absolutamente filosófico, como un hecho también absolutamente antropológico, incluso sociológico, que nos permite entender, comprender o acercarnos directamente a la vitalidad de una persona que está envuelta en una cultura o en una sociedad y cómo esa vitalidad responde a ciertos márgenes o a ciertas lógicas que son preestablecidas socialmente, ¿no? Entonces acá de lo que se trata justamente es eso, de comenzar a mostrar cuáles son esas posibilidades que tiene nuestro personaje. Utiliza esta excusa porque vamos a darnos cuenta en la medida en la que vamos leyendo que el personaje central de alguna manera lo que hace es como decir que está escribiendo una historia y que esa historia es la historia de su personaje. Cuando esto sucede, entonces hay una suerte de desdoblamiento. Entonces, el narrador tiene la posibilidad de justificar absolutamente cualquier cosa que le está pasando al personaje, pero a medida que vamos leyendo nos damos cuenta que el personaje al cual alude el escritor, el narrador, es él mismo, solo que lo está imaginando en otro tipo de circunstancias que tal vez él no puede vivir. Entonces, esa es la nadería, ¿no? El momento en el que se detiene el presente y comienza a imaginar. Entonces, es un relato que es una oda también, digamos, a la imaginería, ¿no? A la imaginación directamente. Encontramos también otro personaje que se llama Esperanza y hay un juego de palabras ahí, esperanza como esa posibilidad que tenemos los seres humanos de soñar con algo, ¿no? La esperanza que tenemos de que reine la paz, la esperanza que tenemos de que se acabe la guerra. Eso por una parte. Y esperanza también como un nombre femenino, ¿no? Entonces se encuentra una persona que se llama Esperanza, una mujer que se llama Esperanza, y él comienza a darle todo el sentido a ese encuentro a partir de eso que los seres humanos entendemos como la esperanza, ¿no? La esperanza de que todo puede ser mejor, la esperanza de que la pandemia va a acabar, la esperanza de que algún día podremos volver a tener una vida normal, entre comillas. Entonces, esta bifurcación, esta excusa que se permite ahí el narrador, le permite avanzar para proyectar las emociones del personaje. Entonces acá tenemos algo que es técnico y que también es muy importante que tengamos en cuenta, y es cómo delimitamos psicológicamente a nuestros personajes. Cómo generamos a partir de esa delimitación una atmósfera que sea dinámica para la proyección del personaje y no que sea contraria, porque finalmente si vamos a poner a un multimillonario francés a vivir en Soacha,
probablemente pueda salir un relato, ¿no? Pero ahí de entrada ya hay un choque. Entonces, literariamente, ¿cómo podríamos aprovechar ese choque? Pues desdoblándolo, ¿no? Desarrollándolo. Pero a priori, en un principio, tendríamos que entrar a explicar por qué carajos este multimillonario francés termina viviendo en Soacha. ¿Qué fue todo eso que lo hizo llegar a ese lugar? O si no, el cuento quedaría en el aire, porque no cualquier multimillonario francés en la vida real va a tener la posibilidad de llegar directamente en Soacha, a pesar de que la maquinaria de la vida lo lleve allá. Estas justificaciones son sumamente importantes. Entonces, para poder justificar este tipo de cosas, tenemos la excusa psicológica, tenemos también una excusa social y tenemos también todo lo que vienen a ser las atmósferas que se van creando por medio de acciones. Específicamente, otra vestimenta para sus cuerpos es un relato que juega mucho con las acciones de los personajes. Es un relato que también juega mucho a la memoria. Entonces, hay acciones que están sucediendo simultáneamente en dos ciudades distintas, pero que están siendo narradas por el mismo narrador, valga la redundancia, pero que son dos vidas completamente autónomas y diferentes. Desde el punto de vista literario, eso lo justifica el narrador. Ahora bien, digamos que la verosimilitud, sin necesidad de escribir una crónica directamente o un reportaje donde tenemos el pacto de verosimilitud con el lector, lo que hacemos o lo que pasa, digamos, en este relato es que la verosimilitud está dada porque ya también hay un par de relatos que anteceden a este que comienzan a justificar la existencia de este personaje. Digamos que acá intenté también responder algunas de las preguntas que ustedes me formularon a propósito de esa diferencia entre esperanza como ese valor humano y esperanza como nombre femenino, si el narrador y el personaje son la misma persona, y también a propósito de la construcción, digamos, de las acciones y de las atmósferas que tienen que ver mucho como con la consolidación de personajes, no solo que sean verosímiles, como les decía recientemente, sino que tengan, digamos, una lógica que desarrolle el texto, ¿no? Cortándole los accesorios, cortándole todos esos lujos narrativos que se pueden dar. Entonces, propongo que para la siguiente clase podamos leer los dos siguientes relatos que son muy cortos, no son microrelatos, pero son cuentos muy breves. Uno que se llama Efectos Secundarios y el siguiente que se llama Moreno y Sáenz Peña, y que me hagan llegar también sus preguntas, sus consultas, todas sus dudas por los medios que ya sabemos, ¿no? Bien sea vía mail o por el WhatsApp. Y así podemos seguir avanzando un poco. Las preguntas que vayan surgiendo, las críticas, incluso las sugerencias, porque finalmente la literatura o los cuentos o las novelas jamás dejan de escribirse, ¿no? Más allá de encontrar errores o cosas que no tienen un sentido directo, de lo que se trata justamente es como de poder ver la literatura como un proceso sobre el cual podemos aterrizar y modificar cosas para posteriormente proyectarlas en otros textos. Les mando un saludo,